¿Por qué el presidente más joven del planeta se ha convertido en la mayor amenaza para los imperios? ¿Y qué fuerzas ocultas intentan destruir su revolución antes de que prenda fuego en África? En el corazón de África Occidental, Ibrahim Traoré, con apenas 34 años, desafía abiertamente la estructura global. No son misiles ni soldados lo que lo rodea, sino una telaraña invisible de presiones económicas, aislamiento y campañas de desinformación ejecutadas con precisión quirúrgica. La situación actual nos recuerda a episodios históricos donde líderes jóvenes, como Patrice Lumumba en el Congo durante los años 60, se vieron rodeados por intrigas internacionales al desafiar el status quo. Lumumba fue víctima de una campaña similar, en la que la presión diplomática y mediática buscaba aislarlo y debilitar su gobierno. Burkina Faso, acostumbrada a sobrevivir bajo la sombra de intereses extranjeros, enfrenta hoy una ofensiva psicológica que pretende sofocar su revolución desde dentro. Los ataques no se ven ni se escuchan. Llegan como sanciones silenciosas, promesas rotas y noticias distorsionadas diseñadas para demonizar a Traoré y quebrar la confianza de su pueblo. Esta táctica ha sido utilizada una y otra vez en todo el continente africano. Por ejemplo, en Zimbabue, Robert Mugabe fue objeto de sanciones económicas y campañas de desinformación que debilitaron a su gobierno por décadas. El objetivo es nítido: aislar a Burkina Faso, estrangular su economía y transformar a su líder en un paria internacional. Todo mientras actores regionales y potencias globales mueven las piezas desde las sombras. Temen que el ejemplo de Traoré encienda una chispa de soberanía capaz de incendiar toda África Occidental. De hecho, si miramos el caso de Ghana en los años 50, bajo Kwame Nkrumah, veremos cómo la presión internacional aumentó exactamente por ese temor. Que la independencia y el desarrollo endógeno de un país inspiraran a otros a seguir el mismo camino. Si esta batalla se pierde, no solo caerá un gobierno, colapsará la esperanza de una África independiente, el futuro de millones quedará en la cuerda floja y una nueva generación de líderes podría ser silenciada antes de nacer. La dignidad de un continente entero está en juego. Si Traoré es derrotado, el mensaje para todos los jóvenes africanos será claro. Desafiar a las potencias extranjeras significa arriesgarlo todo, incluso la vida y el futuro de la nación. Pero ¿cómo se llegó a esta situación límite? Para comprender lo que realmente se disputa, debemos retroceder y explorar la historia política de la región, y descubrir por qué la CEDEAO se ha convertido en el campo de batalla silencioso de esta guerra moderna. La historia africana está repleta de ejemplos donde las organizaciones regionales, como la Liga Árabe en el norte de África o la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional en el sur, han sido instrumentalizadas para defender intereses ajenos a los de sus pueblos. El pasado reciente de Burkina Faso y la evolución de la CEDEAO revelan el origen de este enfrentamiento. Todo comienza con la lucha por el control de los recursos y la independencia real. La tierra burkinesa es rica en oro, manganeso y algodón, recursos que durante décadas han sido extraídos con beneficios desproporcionados para empresas extranjeras. Ejemplos concretos abundan. La empresa francesa Areva, que extrajo uranio en Níger, dejó apenas una fracción de los beneficios en el país anfitrión. En Burkina Faso, la historia es similar. La historia de Burkina Faso es mucho más que la de un país pequeño. Es el espejo de las heridas abiertas en África y la batalla diaria contra los fantasmas coloniales que aún la acechan. Países como Argelia y Angola vivieron procesos similares. Primero la independencia política, luego la difícil batalla por la independencia económica y cultural. En ambos casos, las potencias extranjeras intentaron mantener su influencia mediante acuerdos comerciales desiguales y la instalación de gobiernos afines. En la década de los 80, un joven capitán, Thomas Sankara, encendió una chispa revolucionaria. Prometió soberanía verdadera, igualdad y una ruptura total con la dependencia extranjera. Su breve mandato dejó huellas profundas: autodependencia, dignidad y la convicción de que África puede y debe decidir su propio destino.
Sankara impulsó políticas de autosuficiencia agrícola, prohibió el uso de coches oficiales de lujo y alentó la igualdad de género, medidas radicales que incomodaron a los intereses tradicionales. Pero ese sueño fue truncado abruptamente, traicionado y asesinado bajo la sombra de intereses foráneos. Sankara cayó tras apenas 4 años de gobierno, en 1987, víctima de un golpe de Estado apoyado desde el exterior. Su asesinato fue un mensaje claro. La independencia real no sería tolerada. Este evento se convirtió en una advertencia para futuros líderes africanos. Desde entonces, el país arrastra el trauma de esa traición. Sankara no fue solo un presidente, sino un símbolo. Su legado alimenta el espíritu de nuevas generaciones, que ni olvidan ni perdonan. El eco de su mensaje retumba hoy, avivando la determinación de quienes buscan una segunda independencia, esta vez definitiva. Para muchos, cada paso de Burkina Faso encierra la esperanza de no repetir viejos errores. En escuelas y plazas del país, murales con el rostro de Sankara recuerdan a todos la importancia de la autodeterminación. En ese tablero africano, la CEDEAO nació con la promesa de unidad y solidaridad regional. Su misión era proteger a las naciones africanas, impulsar el comercio y resolver disputas sin intervención extranjera. Sin embargo, con el paso del tiempo, la CEDEAO ha cedido terreno ante los intereses de Occidente. Las sanciones, las amenazas y la presión diplomática muestran, más que nunca, una contradicción central. ¿A quién sirve realmente la CEDEAO? Nada de la ayuda económica ni la cooperación militar es inocente. El franco CFA, impuesto desde París, sigue sujetando las economías de África Occidental a los dictados franceses. Las bases militares extranjeras y los préstamos condicionados perpetúan la dependencia y resguardan intereses ajenos. Francia, aunque afirma retirarse, nunca se ha ido del todo. Su influencia se filtra en cada decisión clave, en cada crisis que sacude la región. Un ejemplo reciente es la Operación Barkhane, supuestamente para combatir el terrorismo, pero que sirvió para mantener una presencia militar francesa permanente. Burkina Faso se halla en una encrucijada histórica. Ignorar el pasado es el mayor de los riesgos, porque impide comprender la magnitud del desafío actual. Olvidar la caída de Sankara es abrir la puerta a que la historia se repita. Revoluciones ahogadas, líderes traicionados, sueños de independencia sofocados entre presiones externas y divisiones internas. Hoy, la nueva generación inspirada por Sankara enfrenta adversarios viejos y nuevos. Su lucha va más allá de la política o la guerra. Es una batalla psicológica, una guerra de relatos. El precio del fracaso sería regresar al ciclo de dependencia y perder la oportunidad única de una emancipación africana real. La juventud burkinesa ha aprendido de la historia de países como Guinea-Conakry, que sufrió décadas de aislamiento tras rechazar el dominio francés, y sabe que la resistencia exige sacrificios. Pero el peso de la historia solo es el preludio. El verdadero conflicto acontece ahora, en los pasillos del poder y en la batalla de narrativas. La guerra moderna ya no se libra únicamente en trincheras, sino en los medios de comunicación, las redes sociales y los foros diplomáticos. En este escenario de alta tensión, emerge una figura inesperada. Ibrahim Traoré, el presidente más joven del mundo, decidido a romper con el destino impuesto a Burkina Faso. Su llegada marca el inicio de una nueva era de desafíos y esperanza. Traoré no proviene de la élite tradicional, sino de las filas militares, lo que le permite conectar con los jóvenes y las clases populares. La batalla ya no se libra con balas, sino con rumores, sanciones y alianzas tejidas en la sombra. Así buscan acorralar a Burkina Faso, quienes temen perder su control sobre África Occidental. Las sanciones a menudo afectan a los sectores más vulnerables, agricultores, comerciantes y estudiantes, que ven encarecerse los productos básicos y reducirse las oportunidades de empleo. Benín, que durante décadas llamó hermano a Burkina Faso, ahora maniobra junto a aliados occidentales para aislarlo.
Han cerrado rutas comerciales esenciales y restringen la llegada de ayuda humanitaria, apostando a que la asfixia económica doblegará el espíritu revolucionario burkinés. Esta estrategia recuerda a la utilizada contra Cuba en los años 60, cuando el embargo estadounidense pretendía forzar un cambio de régimen. No actúan solos. La CEDEAO, bloque que debería simbolizar la solidaridad africana, se ha convertido en brazo ejecutor de intereses extranjeros, sobre todo de Francia, la antigua potencia colonial. Las decisiones que se toman en reuniones a puerta cerrada en Abuja o en Cotonú ya no responden a la voz de los pueblos, sino a presiones externas que buscan restaurar el viejo orden. El caso de Costa de Marfil, donde la CEDEAO respaldó intervenciones militares bajo presión internacional, es un claro precedente. La guerra, sin embargo, no se libra solo en los mercados ni en los despachos diplomáticos. Ahora se traslada al terreno de la mente y la opinión pública. Campañas mediáticas orquestadas desde el extranjero y amplificadas por portales aliados intentan pintar a Traoré como un dictador inestable y sediento de poder. Se siembran rumores de divisiones internas, se exageran los problemas y se ocultan los logros, todo para minar la confianza del pueblo burkinés en su proyecto de independencia. En las redes sociales, hashtags como Burkina Libertad son contrarrestados por campañas de bots que difunden noticias falsas. Esta guerra psicológica tiene un objetivo: debilitar la moral interna y sembrar dudas sobre la viabilidad de una Burkina Faso libre, para desactivar cualquier intento de imitación en otros países de la región. Porque si la revolución triunfa, el ejemplo puede encender la chispa de la independencia total en toda África Occidental. Los servicios de inteligencia internacionales han sido acusados, en informes filtrados, de financiar medios locales para difundir narrativas negativas. El riesgo es inmenso. Si la estrategia de aislamiento logra quebrar a Burkina Faso, el mensaje será devastador. Ningún país africano puede romper sus cadenas sin sufrir represalias brutales y quedar aún más vulnerable. Sería un golpe no solo para Traoré, sino para toda una generación que sueña con una África soberana y unida. Ejemplos del pasado, como la caída de Patrice Lumumba, muestran cómo la derrota de un líder puede sumir a una nación en décadas de inestabilidad y dependencia. Pero el impacto de este cerco no es absoluto. Ante el asedio, la respuesta de Traoré y la resiliencia de la sociedad burkinesa están reescribiendo las reglas del juego. En las calles de Ouagadougou, miles de personas han salido a manifestar su apoyo al gobierno, exigiendo respeto a la soberanía nacional. Las iglesias, mezquitas y escuelas se han convertido en espacios de discusión y resistencia. El asedio ha obligado a Traoré a buscar nuevas alianzas y a reinventar la resistencia. Lo que ocurre ahora en Ouagadougou podría cambiar el destino de toda la región. Se han establecido acuerdos de cooperación con Malí y Níger, renunciando al franco CFA y promoviendo el uso de monedas alternativas para el comercio bilateral. El destino de Burkina Faso ya no le pertenece solo a su pueblo. Una chispa puede incendiar toda la pradera africana. La historia africana nos enseña que los cambios radicales en un país pueden desencadenar transformaciones regionales. Así fue en los años 50, cuando la independencia de Ghana inspiró a otros países a seguir el mismo camino. Mientras las potencias tradicionales maniobran para sofocar la revolución, surge la Alianza de Estados del Sahel, integrada por Mali, Níger y Burkina Faso, que desafía de manera frontal la hegemonía de la CEDEAO y el peso histórico de Occidente. Este bloque ha rechazado las sanciones y ha comenzado a coordinar políticas de defensa y desarrollo económico independiente. Por ejemplo, han anunciado la creación de un fondo conjunto para financiar infraestructuras sin recurrir a organismos internacionales controlados por Occidente. El tablero regional se redibuja ante los ojos del mundo, con bloques que apuestan por una cooperación auténtica basada en la independencia y la autodeterminación africana. Países como Guinea y Argelia han expresado su simpatía por la iniciativa, mientras que otros observan con cautela, temiendo represalias internacionales. Si el proyecto de Ibrahim Traoré resiste el asedio, aislamiento,
presiones económicas, campañas de desinformación. Su victoria podría encender una ola panafricana sin precedentes. Imagina a millones de jóvenes en África Occidental, observando que romper cadenas y crear nuevas formas de colaboración regional es posible, lejos del tutelaje extranjero. Un triunfo así fortalecería a los gobiernos rebeldes y desafiaría siglos de dependencia estructural. En los campus universitarios de Senegal y Costa de Marfil, se multiplican las conferencias y debates sobre la posibilidad de una nueva era de integración africana. Pero el fracaso tendría un costo devastador. Las potencias extranjeras consolidarían su control, desalentando cualquier intento futuro de emancipación. El mensaje sería brutalmente claro. Desafiar el orden impuesto tiene un precio demasiado alto. La derrota no sería solo para Burkina Faso, sino para el sueño colectivo de una África capaz de escribir su propio destino. Casos recientes, como el de Libia tras la caída de Muammar el-Gaddafi, demuestran cómo la intervención externa puede dejar a un país sumido en el caos y la división. En las calles y redes sociales de toda la región, el pueblo africano comienza a cuestionar la legitimidad de instituciones como la CEDEAO, cada día más percibidas como herramientas de sumisión y no de integración. La narrativa está cambiando. Ahora la soberanía real se discute en público y los ciudadanos exigen respuestas genuinas sobre quién gobierna y para quién. En foros de radio comunitaria, paneles universitarios y mercados locales, la pregunta se repite: ¿sirve la CEDEAO al pueblo o a intereses externos? Todo esto ocurre mientras está en juego la posibilidad de redefinir el futuro de toda África. No es una crisis más. Es la oportunidad tangible de romper un ciclo de dependencia que ha marcado generaciones y de edificar una nueva identidad colectiva basada en la dignidad y la cooperación auténtica. La historia ofrece ejemplos. La Unión Africana nació con grandes esperanzas, pero solo la presión popular constante ha logrado mantener algunos de sus ideales. La revolución no solo resiste, evoluciona, dejando lecciones cruciales para África y el mundo. La experiencia burkinesa está siendo observada por movimientos sociales en América Latina y Asia, que reconocen los paralelismos entre la lucha africana y sus propias batallas por la soberanía. Pero el desenlace aún está lejos de decidirse. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar quienes temen perder el control? ¿Persistirán con sanciones, sabotajes o incluso con intentos de golpe de Estado? La historia reciente en Sudán y Etiopía muestra que los intereses extranjeros no dudan en recurrir a la violencia si ven amenazados sus privilegios. Más allá del tablero geopolítico, la revolución en Burkina Faso es una lección viva de dignidad, autonomía y poder ciudadano. Lo que ocurre aquí no es solo una crisis nacional, es un espejo incómodo para toda África y para quienes sueñan con un cambio duradero frente a fuerzas externas. El ejemplo de la Revolución cubana o la resistencia vietnamita también resuenan en esta lucha, recordando que los pueblos decididos pueden desafiar a grandes imperios. Primera lección. El control de la narrativa y la unidad popular son tan potentes como cualquier ejército. Cuando la sociedad está informada y unida alrededor de un objetivo común, ni la desinformación ni el aislamiento internacional logran quebrarla. Burkina Faso demuestra que la fuerza colectiva puede desafiar incluso a los actores más poderosos. Talleres de alfabetización mediática se han implementado en barrios populares, enseñando a la población a identificar noticias falsas. Segunda lección. La solidaridad y las alianzas regionales pueden romper cadenas de dependencia. El pacto reciente entre Burkina Faso, Malí y Níger desafía décadas de dominio extranjero y constituye un frente común para resistir la presión de la CEDEAO y de potencias occidentales. Esta unidad inspira a otros países a repensar su soberanía y a imaginar alternativas. Consultas populares y referéndums están siendo discutidos para decidir el futuro de la moneda y las relaciones internacionales. Tercera lección. La presión internacional pierde fuerza si la población conserva la fe en su propio proyecto. La verdadera batalla se libra en la mente y el corazón del pueblo. Mientras se mantenga la confianza y el apoyo interno,
Ni los embargos ni las campañas mediáticas logran doblegar a una nación decidida. Lemas como Burkina Faso primero se repiten en reuniones vecinales y asambleas estudiantiles. Cuarta lección. El liderazgo joven, ético y valiente puede alterar el curso de la historia, aunque exige sacrificio y vigilancia constante. Ibrahim Traoré, con poco más de 36 años, encarna la energía de una generación que no teme romper con el pasado. Pero la historia africana recuerda que la traición y la infiltración acechan. Por eso, la transparencia y la vigilancia son esenciales para no repetir errores. Organizaciones juveniles han creado observatorios ciudadanos para monitorear la gestión pública y prevenir la corrupción. Ignorar estas lecciones significa prolongar la dependencia y el sufrimiento. Aprenderlas puede abrir el camino hacia una África soberana y respetada, capaz de decidir su destino sin tutelas externas. La revolución de Burkina Faso es un llamado urgente a la acción, tanto para activistas y líderes como para ciudadanos del continente y del mundo. Foros internacionales, como el Foro Social Mundial, han comenzado a discutir la experiencia burkinesa como ejemplo de resistencia global. Ahora, el momento es decisivo. Cualquier movimiento de Traoré puede cambiar el tablero por completo. Una decisión equivocada podría aislar aún más al país, pero una estrategia acertada puede fortalecer la solidaridad interna y sumar apoyos internacionales. Mientras el mundo observa, la tensión crece en cada rincón del país. ¿Cómo responderán las potencias externas y la propia sociedad burkinesa ante el próximo paso? Organizaciones como la Unión Africana y la ONU han hecho llamados a la calma, pero las tensiones no ceden. La historia de un continente no la escriben solo los poderosos. Cada voz cuenta cuando el destino de África está en juego. Los movimientos sociales en Sudáfrica, Egipto y Kenia han expresado públicamente su respaldo a la causa burkinesa, subrayando que la lucha por la soberanía es continental. El futuro de Burkina Faso, bajo la dirección decidida de Ibrahim Traoré, nos recuerda que la independencia auténtica se conquista con resistencia y coraje, no con sumisión ni con pactos silenciosos dictados desde lejos. Líderes históricos como Nelson Mandela y Julius Nyerere también enfrentaron presiones semejantes y demostraron que la perseverancia puede transformar la realidad. Quedarse inmóvil ante las presiones diplomáticas, el estrangulamiento económico o la desinformación perpetúa un orden injusto. Permitir que el relato oficial, impuesto por intereses extranjeros, sea el único escuchado, es renunciar a la posibilidad de una África soberana que trace su propio rumbo. La historia demuestra que los pueblos que renuncian a su relato pierden la capacidad de decidir sobre su futuro. Hoy, cada persona tiene la responsabilidad de mirar más allá de los titulares, cuestionar las versiones dominantes y apoyar activamente los procesos de autodeterminación. Aquí no solo se juega la reputación de un joven líder. Está en juego el porvenir político, económico y cultural de millones de africanos a lo largo y ancho del continente. Los ciudadanos pueden informarse a través de medios alternativos, apoyar campañas de solidaridad y exigir a sus gobiernos una política exterior más justa. África ha sido definida durante generaciones por ciclos de dependencia y voces silenciadas. Ahora, en este punto de inflexión, la conciencia global y el apoyo decidido pueden romper ese ciclo de una vez y para siempre. No es el tiempo de los espectadores, es tiempo de quienes deciden actuar. Organizaciones de la diáspora africana han lanzado campañas internacionales para visibilizar la causa burkinesa y recaudar fondos para proyectos comunitarios. Por eso, te invito a profundizar, a buscar, a dialogar y a compartir historias que revelen la complejidad y la esperanza detrás de la lucha africana por la soberanía. Tu voz, tu decisión y tu apoyo pueden inclinar la balanza. Participar en foros, compartir información verificada y apoyar a los movimientos de base es fundamental para crear un cambio duradero. El cambio real comienza con la duda, la pregunta incómoda y el acto cotidiano de rechazar narrativas impuestas. Burkina Faso y su pueblo no están solos. Cada mirada atenta suma fuerza a su lucha.
La solidaridad internacional ha sido clave en victorias históricas, como el fin del apartheid o la independencia de Mozambique. Recuerda, cuantas más voces se unan, más difícil será apagar el anhelo de una África verdaderamente libre y unida. La historia está en construcción, y tú puedes ser parte de ella, apoyando la causa de la justicia, la dignidad y la soberanía.